Nunca había sentido miedo real hasta ese día. No del que te pone nervioso, sino de ese que te cambia para siempre. Trabajo como recepcionista en un gimnasio de cadena, uno de esos que abren desde temprano para la gente que va antes de ir a trabajar. Está en la colonia El Tejocote, una zona que combina calles tranquilas con otras que se sienten pesadas desde que las pisas. Si conoces Naucalpan, sabes que hay lugares donde la luz del sol no alcanza para espantar el peligro. Llevo ahí más de 3 años. Me sé de memoria los horarios de los socios, los que pagan y no van, los que van y no pagan. También conozco a todos los vecinos que circulan por la zona. El señor del puesto de quesadillas, la mujer que vende proteína pirata en cubetas de pintura, y los franeleros. Uno de ellos, al que todos le decíamos el güero, era distinto. Siempre estaba cerca del gimnasio, no se relacionaba con los otros franeleros, ni pedía dinero de forma directa. Solo estaba ahí, apoyado en la pared de una casa abandonada, observando. Lo recuerdo alto, flaco, con la piel sucia y esa gorra azul de la que nunca se desprendía. Casi nadie le hablaba, pero siempre sabía dónde estaban los coches de cada cliente. Si alguien le preguntaba por un vehículo, él contestaba sin mirar. Mi compañera Karen trabajaba en el turno vespertino. Tenía 25 años, era risueña, muy buena con la gente. Un martes simplemente no volvió, no avisó, no dejó mensaje, no llegó. Yo pensé que se había hartado. El gimnasio no pagaba mal, pero el ambiente era pesado. Sin embargo, cuando su mamá vino a preguntar por ella a los 2 días, supe que algo andaba muy mal. Nadie desaparece así en Naucalpan. Aquí, cuando no regresas, alguien lo sabe. No quise quedarme con la duda. Me metí a las cámaras del gimnasio, que graban tanto la recepción como parte de la calle. Revisé la noche en que Karen desapareció. Vi cuando salió. Llevaba una sudadera gris con el logo del gimnasio y su mochila negra. Eran las 10:10. Salió por la puerta como todos los días. Lo raro fue lo que pasó después. Retrocedí el video cuadro por cuadro. A los pocos segundos de que Karen salió, apareció el güero. No estaba pidiendo dinero ni saludando a nadie. Solo cruzó la calle rápido, como quien ya sabe a dónde va. Luego se sale de cuadro. En una de las cámaras del estacionamiento trasero, que casi nunca se revisa, logré ver lo demás. Karen caminaba por la banqueta, cuando el güero se acercó por detrás. No se ve que le hable, pero ella se detiene. Luego camina con él. Ambos se pierden al doblar la esquina. Le avisé al gerente. Fue a levantar un reporte a la fiscalía, pero ya sabes cómo son. Hay que esperar. No hay pruebas de delito. Quizás se fue por su cuenta. Karen no tenía pareja, ni problemas con nadie, ni razones para irse así. La policía no hizo nada. Yo no pude dormir bien en días. Me empecé a obsesionar. Un sábado por la noche, me quedé más tarde de lo normal en el gimnasio. Le pedí al vigilante que me dejara revisar de nuevo las cámaras. Quería ver si el güero seguía viniendo. En efecto, ahí estaba. Todas las noches, entre las 9 y las 11, aparecía por la zona. Siempre solo, siempre con su maleta negra de rueditas, de esas de viaje. Me parecía raro que un franelero anduviera con una maleta. Una noche, decidí seguirlo. No se lo conté a nadie. Esperé a que saliera del gimnasio uno de los últimos socios. Fingí que cerraba, pero me quedé adentro. Lo vi desde la cámara. El güero estaba en la esquina, arrastrando su maleta. Caminó hacia la calle lateral que da a unas casas viejas, muchas de ellas medio abandonadas. Tomé una chamarra, me puse una gorra y salí por la puerta trasera. Lo seguí con cuidado. Las calles del Tejocote a esa hora no tienen buena iluminación. Las lámparas apenas sirven y el silencio se corta con el ruido lejano de los camiones que pasan por la avenida López Mateos. El güero caminó 2 cuadras y se metió a una casa de reja oxidada. No parecía vivir nadie ahí, pero él tenía llaves. Entró con la maleta y cerró. Me acerqué lo más que pude sin llamar la atención. La casa tenía un pequeño ventanal lateral, tapado por periódico viejo y bolsas negras. No se veía casi nada, pero algo se movía adentro. Me quedé quieto varios minutos. Escuchaba ruidos, como de objetos arrastrándose. A veces, como si alguien hablara en voz baja. Regresé al gimnasio sin ser visto. Llamé al gerente esa noche y le dije que creía que el güero estaba involucrado en la desaparición de Karen. No me creyó. Al día siguiente, llevé el video de las cámaras a un módulo de policía. Me dijeron que no era evidencia concluyente, que mejor hablara con la fiscalía.
Fui a Tlalnepantla. Me atendió una mujer que parecía tener miles de casos encima. Me dijo que lo pondrían en observación. Pasaron 4 días. El güero seguía yendo cada noche. Un miércoles, simplemente dejó de aparecer. El viernes, al abrir el gimnasio, encontré algo raro. Había un papel arrugado debajo de la puerta. Lo abrí. No tenía firma, solo decía: no sigas buscando, ya no está aquí. Ella tampoco. Se me heló el cuerpo. Fui directo a la policía. Esta vez me tomaron en serio. Esa misma tarde, acompañé a los agentes hasta la casa que había visto. Tocaron varias veces. Nadie abrió. Uno de los oficiales sacó una orden rápida porque la propiedad tenía antecedentes de abandono. Entraron. Yo me quedé afuera, esperando. Pasaron 20 minutos. Entonces uno de los policías salió corriendo hacia la patrulla. Llamó por radio. Llegó otra unidad, luego otra. Cuando por fin entré, la escena era como sacada de una pesadilla. La casa no tenía muebles, salvo un colchón sucio en el suelo, una mesa de madera y una lámpara rota colgando del techo. En la esquina, al lado de una cubeta con trapos sucios, estaba la maleta. La abrieron. Nunca podré olvidar esa imagen. Karen estaba ahí, o lo que quedaba de ella, envuelta en cobijas, como si fuera basura. Tenía marcas en los brazos, los tobillos. No estaba entera. La maleta olía a formol. Había frascos con etiquetas médicas cerca. Fotos, documentos, tarjetas de otros gimnasios. Había otras cosas también. Lo suficiente como para que los policías hablaran de varios casos similares en la zona. Nunca encontraron al güero. Dijeron que probablemente usaba una identidad falsa. En la casa encontraron ropa de mujer, identificaciones rotas y una libreta con horarios, turnos de gimnasios, nombres de mujeres. Karen fue enterrada 2 semanas después. La familia no quiso funeral abierto. Yo sigo trabajando en el mismo gimnasio. Cada noche reviso las cámaras, no por trabajo, por miedo, porque Naucalpan tiene sus propias reglas, porque en colonias como el Tejocote, la oscuridad no necesita fantasmas, solo gente que nadie ve. Y porque a veces, cuando cierro, juro que escucho el ruido de una maleta arrastrándose en la calle. Yo vivía a 2 casas de la familia que fue sepultada por una luz en la Raquelito. Esa noche intentamos ayudar cavando con las manos. Sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. Sobreviví, pero desde entonces no puedo dormir cuando llueve. No hay manera bonita de decirlo. Naucalpan se cae a pedazos cuando se le antoja al agua. Cuando no son deslaves, es el drenaje colapsando, y cuando no, la oscuridad que lo envuelve todo cuando se va la luz por horas. Yo siempre pensé que podía vivir con eso, hasta esa noche. Llevaba casi 4 años trabajando como velador en una bodega de materiales sobre la avenida San Rafael, casi llegando a Echegaray. Nada fuera de lo común. Una construcción rectangular, sin ventanas, con techo de lámina, patio con costales de cemento y una casetita improvisada donde dormía en las noches. Tenía una tele vieja, mi radio y una litera con colchón flaco, más que suficiente para un tipo como yo. Eran pasadas las 11 cuando empezó a llover, fuerte, de esas lluvias de junio que revientan los techos y escupen agua por las coladeras. Me asomé por la puerta de lámina y vi cómo el agua comenzaba a correr por la banqueta, tragándose la basura y arrastrando hojas negras. Cerré bien y me regresé al interior. Encendí un cigarro y me senté junto a la puerta, escuchando cómo el viento sacudía la lona del frente. Pero algo estaba mal. El agua no se oía como otras veces. No era el golpeteo constante de lluvia normal. Era un gorgoteo espeso, como si algo se estuviera deshaciendo en el suelo. Tomé mi lámpara y salí al patio. Ahí fue cuando lo noté. Una parte del suelo, justo junto a la pila de costales de grava, se estaba hundiendo, como si debajo hubiera un vacío. Un círculo de lodo se tragaba lentamente la tierra, haciendo un sonido gutural que no había escuchado nunca. Me acerqué sin pensar. El lodo tenía un color raro, casi negro, como chapopote aguado, y olía a drenaje viejo, a carne pasada. Me tapé la nariz con la camiseta y alumbré el agujero que se abría con lentitud. Debajo no se veía nada, solo oscuridad y lodo. Retrocedí 2 pasos, y en ese instante el piso cedió. No fue un derrumbe espectacular, fue silencioso, como si la tierra hubiera suspirado. De pronto, una franja entera del patio ya no estaba.
3 costales de cemento desaparecieron, tragados por ese agujero negro. Regresé corriendo a la caseta, con la respiración agitada. Tomé mi celular y marqué al jefe. Don Martín, se está hundiendo el patio. Se abrió un hoyo junto al muro, grandote. ¿Qué? ¿Cómo que un hoyo? ¿Tú estás borracho o qué? No, señor, le juro que no. Se tragó costales y todo, huele raro. Tápalo, échale tierra, lo que sea. Pero no vayas a moverle más, no sea que dañes algo. Mañana lo vemos. Colgó. Así, sin más. Me senté de nuevo, tratando de pensar. Encendí otro cigarro. No podía dejar eso así. Algo me decía que no era normal. A las 12:30 salí con la lámpara, una pala y una tabla larga que usábamos para medir los montones. Me acerqué al agujero. Ya no estaba solo. Había más hundimientos, pequeñas grietas que se abrían en el piso de tierra, como venas que se ramificaban desde ese centro oscuro. Metí la tabla con cuidado. No tocó fondo. De pronto, algo se movió dentro. No grité, pero casi dejo caer la lámpara. Lo juro, algo se movió allá abajo. No fue imaginación. Era un sonido húmedo, como si alguien o algo se desplazara por el lodo. El mismo sonido que hacen los costales de cal mojada cuando los mueves. Me fui a la caseta y cerré con seguro. El miedo empezó a apretar el pecho. Me sentía igual que aquella noche de la luz, cuando escuchamos los gritos de la familia encerrada bajo el barro. Cuando las luces se cortaron y solo teníamos nuestras manos para cavar. La lluvia no cesó y el lodo seguía moviéndose allá afuera. Cerca de las 3 de la mañana tocaron la lámina. «Don Fede», gritaron. Era la voz de César, el chavo que trabajaba conmigo entre semana. No debía estar ahí, no le tocaba turno. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin abrir. «Necesito entrar», me dijo don Martín que viniera. Algo no me cuadraba. César vivía en San Bartolo, mínimo 40 minutos caminando. Nadie venía caminando con esta lluvia. Nadie. «¿Cómo llegaste?». «Ábreme, ya me mojé todo, viejo». La voz sonaba distinta, similar pero no igual, como si se le hubiera olvidado cómo hablar. No abrí. Me quedé callado conteniendo la respiración. Entonces escuché que caminaba, que daba vueltas alrededor de la caseta. Luego se detuvo, justo al lado. «Tú cavaste esa noche, ¿verdad?». «Con las manos, hasta que se te desgarraron los dedos». Me quedé helado. «¿Qué quieres?». «Lo que quedó abajo quiere verte, nada más». Me levanté y apunté la lámpara a la puerta. El seguro vibraba, como si alguien lo empujara suavemente desde fuera. No se escuchaban pasos, solo la lluvia y ese gorgoteo sordo que seguía sonando desde el agujero. No dormí más. Me quedé despierto, con la pala en una mano y el radio en la otra. Nadie contestó. Nadie respondió a mis llamadas. La batería de mi celular se murió antes del amanecer. Cuando el sol comenzó a asomar por el oriente, el sonido se detuvo, como si el hoyo hubiera cerrado la boca. Salí con cuidado. El agujero seguía ahí, pero se había llenado con agua lodosa. César no estaba, ni había huellas. Solo un trapo viejo, empapado, colgaba de un alambre cerca del muro. Un trapo como los que usábamos esa noche en la Raquelito, para limpiar el barro de los ojos de los niños que ya no respiraban. No volví a trabajar en esa bodega. Don Martín me descontó del último pago porque, según él, hice un desastre en el patio. Me valió madre. Le dejé la pala y la lámpara. Solo me llevé mi chamarra y un costal medio seco donde metí mis cosas. Ahora vivo más arriba, en las huertas, con mi hermano, pero cada vez que llueve fuerte, me quedo despierto, sentado frente a la ventana. Miro las grietas que cruzan la calle como raíces, y pienso en lo que hay debajo de Naucalpan, en ese lodo negro que no se traga todo de golpe, sino por partes, y en lo que quizá me sigue esperando allá abajo. No estaba buscando trabajo. La verdad, ya me había resignado a seguir vendiendo productos por catálogo mientras salía algo mejor. Pero esa noche, mientras cenaba en mi cuarto con la tele prendida de fondo, me llegó un mensaje de mi prima Brenda. Me compartió una historia de Instagram con una vacante. Se solicitan jóvenes responsables para empresa nueva en Atizapán. Buen sueldo, transporte y prestaciones. Entrevistas en Naucalpan. Interesados, mandar mensaje por inbox. Me sonó raro desde el principio. Entrevista en un lugar y trabajo en otro. Pero bueno, no era la primera vez que veía algo así. Le pregunté a Brenda si conocía a alguien que trabajara ahí. Me dijo que no,
que solo lo había compartido porque le apareció en las sugerencias. Dudé un poco, pero al final mandé mensaje. Me contestaron rápido, demasiado rápido. Hola, gracias por tu interés. ¿Puedes venir mañana a las 3 de la tarde a Naucalpan para una entrevista presencial? Manda tu ubicación cuando estés cerca y te pasamos el número exacto. Accedí. Al día siguiente, me puse una camisa decente, mis mejores tenis, los menos gastados, al menos, y salí de mi casa en San Bartolo. Tomé un camión hasta Periférico y de ahí otro hacia Naucalpan Centro. Mandé mi ubicación como me pidieron y unos minutos después me respondieron con una dirección. Calle 2 de Abril, cerca del mercado de San Bartolo. Es una casa de 2 pisos, portón gris. Toca y pregunta por el licenciado Toño. La zona no era desconocida para mí, pero esa calle en particular no me sonaba. Aún así, la encontré. La fachada de la casa era común, nada lujosa, pero tampoco descuidada. Tenía ese aire de casa rentada para oficinas que ya han tenido varios giros de negocio. Toqué el timbre. Pasaron unos segundos antes de que abrieran. Un hombre alto, moreno, con una chamarra deportiva y lentes oscuros me recibió. No parecía un licenciado, ni alguien de recursos humanos. ¿Vienes por la vacante?, me preguntó sin mirarme a los ojos. Asentí. Me hizo pasar y cerró el portón con seguro. Eso fue lo primero que me hizo ruido. ¿Por qué cerrarlo con seguro si solo venía a una entrevista? El interior era simple. Un sofá viejo, un escritorio y unas cuantas sillas apiladas. No había logotipos, ni papelería, ni ningún rastro de que ahí operara una empresa. El tipo me dijo que esperara en una silla junto al escritorio mientras iba por el licenciado Toño. Estuve solo unos 5 minutos, pero me parecieron eternos. La casa olía a humedad, a encierro. Desde donde estaba podía ver un pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones del fondo. No se escuchaban voces ni sonidos de oficina, solo el lejano ruido de la calle, como si ese lugar no tuviera nada que ver con lo que ocurría afuera. Cuando regresó, venía acompañado por otro sujeto, este más bajo, de unos 40 años, con camisa blanca mal planchada y un maletín negro. Traía una carpeta en la mano y me saludó como si me conociera de antes. Hola compa, ¿cómo estás? Siéntate bien, vamos a platicar. Empezó a hacerme preguntas muy normales. Si había trabajado antes, si sabía usar computadora, si tenía disponibilidad. Pero entre pregunta y pregunta se colaban otras que me hicieron sentir incómodo. ¿Tienes novia? ¿Vives con tus papás? ¿Y a qué hora te vas a tu casa? Intenté responder con evasivas. Me incomodó especialmente que anotara mis respuestas en una libreta que no tenía ni membrete, ni logo, ni nada profesional. ¿Te interesa el trabajo? Es de ayudante general, con posibilidad de crecimiento. Solo que antes de pasar a la última etapa, ocupamos hacer una revisión médica aquí mismo. Nada grave, solo presión, peso, esas cosas. ¿Aquí?, pregunté. Me levanté un poco de la silla. Sí, aquí en la parte de atrás. Es rápido, solo para asegurarnos de que estás al 100. Algo en su sonrisa me alertó. No era una sonrisa amable, era como una anticipación rara, como si ya supiera lo que iba a pasar después. Fue entonces que dije que necesitaba ir al baño. ¿Tienes baño? Es que me dio un poco de sed en el camino y ya me anda. El tipo más alto me señaló una puerta junto a la cocina. Entré, cerré la puerta y me quedé quieto. No tenía sed ni quería ir al baño, solo quería tiempo para pensar. Saqué mi celular y le escribí a Brenda. Oye, esto está raro, estoy en la casa que te dije, pero algo no cuadra. Si no te escribo en 10, márcame. Mientras salía del baño, escuché que los 2 hombres discutían algo en voz baja en la cocina. No pude distinguir palabras, pero sí tonos. Algo no estaba bien. No era una oficina, no había otras personas, ni computadoras, ni movimiento. Y ahora querían que pasara al fondo para una supuesta revisión. Decidí que tenía que salir de ahí. Volví a donde estaban y les dije que mi papá estaba afuera esperándome, que se me había olvidado avisar. ¿No habías dicho que viniste solo?, preguntó el más bajo. Sí, pero pasó por mí de sorpresa. Vive por aquí cerca, mentí. Ambos intercambiaron una mirada rápida. No dijeron nada más, pero el de la chamarra se acercó al portón y lo abrió lentamente, sin quitarle el seguro. Me hizo una seña para salir. Dile a tu jefe que le marcamos si decides regresar. Salí con el corazón a 1000. Caminé 2 cuadras sin voltear hasta llegar a la avenida principal. Me metí a una tienda de abarrotes y desde ahí le llamé a Brenda. Le conté todo.
Me escuchó en silencio y al final solo dijo: no regreses, ni contestes si te llaman. 2 semanas después, mientras cenábamos en casa, mi mamá me mostró una noticia en su celular. Cae presunto violador serial que operaba bajo engaño de ofertas de empleo. Abrí la nota. Era el mismo sujeto de la camisa blanca, el mismo que me había entrevistado. La nota decía que ofrecía trabajo a jóvenes a través de redes sociales y que los citaba en casas rentadas temporalmente, donde cometía los abusos. Que a uno de sus intentos le falló porque el chico se escapó con una excusa. Lo reconocieron por su modo de operar. Me quedé helado. No sabía si sentir alivio, rabia o miedo. Pero desde ese día, algo en mí cambió. Ahora, cuando veo ofertas de empleo en redes sociales, me entra una desconfianza automática. Si alguien me invita a una entrevista en una casa o me pide mandar ubicación, simplemente no voy. Y si tengo que elegir entre parecer paranoico o terminar en una nota roja, elijo la paranoia. Desde entonces, no le creo nada a nadie, ni a los que sonríen mucho, ni a los que preguntan demasiado, ni a los que te prometen un futuro brillante desde una casa vacía en Naucalpan. Me llamo Esteban y crecí en Jardines de San Mateo, Naucalpan. Durante años, pensé que mi infancia había sido como la de cualquier otro niño de la zona. Domingos de barbacoa, paseos en el Parque Naucali, fútbol callejero y las típicas tardes de tarea forzada mientras escuchábamos los gritos de otros chamacos jugando afuera. Pero ahora sé que algo oscuro siempre estuvo ahí, acechando desde la azotea de mi casa. Soy hijo de uno de los estudiantes que, en 1985, participó en el infame robo al Museo Nacional de Antropología. Sí, ese, el que todavía sale en los documentales como el atraco del siglo. Cuando era niño, mi padre nunca habló de eso. Decía que fue una época difícil, y cuando algún vecino lo mencionaba en tono de chisme, él simplemente se reía con esa sonrisa apretada que usaba cuando mentía. No fue hasta que cumplí 17 años que encontré las piezas. Estaban envueltas en una cobija vieja, metidas dentro de una caja de herramientas oxidada, al fondo de la azotea, en el rincón que da justo donde la barda divide nuestra casa del Oxxo que está en la esquina. Había 2 figuras prehispánicas pequeñas, hechas de jade. Una tenía forma de jaguar y la otra, una especie de máscara con ojos vacíos. También había unos planos manchados y un par de fotos en blanco y negro, las vitrinas abiertas del museo, una sala vacía y un calendario con la fecha marcada, domingo, 1 de septiembre. Ese día me cambió la vida. Primero, porque sentí algo parecido al orgullo. Mi papá había estado en uno de los robos más impresionantes de la historia moderna mexicana. Pero luego, conforme fui atando cabos, leyendo los periódicos viejos y revisando los papeles escondidos, empecé a sentir otra cosa. Una incomodidad que no podía quitarme de encima. Como si algo de esa historia se hubiera quedado incrustado en nuestra casa. Y en mí. Con el tiempo, me obsesioné. Dejé la prepa, me alejé de mis amigos y me dediqué a reconstruir todo. El plano del museo, los accesos, los horarios, los nombres de los otros involucrados. Hasta localicé a uno que vivía en la colonia industrial, un tipo calvo con ojos temblorosos que me cerró la puerta en la cara en cuanto le dije quién era mi padre. Lo más perturbador fue cuando descubrí que uno de los objetos robados jamás fue recuperado. No era una figura grande, pero sí extremadamente valiosa. Una especie de sello ceremonial hecho con obsidiana negra, con símbolos tallados que no aparecían en ningún códice conocido. Según los informes, esa pieza fue retirada de la lista oficial para proteger su relevancia cultural. Y si estaba en mi casa. Pasaron los años. Mi papá murió cuando yo tenía 34. Un infarto fulminante, en su silla de siempre, viendo un partido de Pumas. Nunca me dijo nada. Pero un mes después de su muerte, empecé a notar cosas raras. Primero fueron los sonidos en la azotea. Pasos, como si alguien caminara en círculo justo encima de mi cuarto, aunque la única forma de subir era por una escalera empinada que crujía con solo mirarla. Luego, comenzaron a aparecer objetos fuera de lugar. Mi cartera sobre el fregadero, el control remoto dentro del refrigerador, el celular encendido con llamadas hechas a números que no conocía. Una noche, escuché un golpe seco desde arriba. Subí con una linterna y el corazón latiendo como tambor azteca.
Encontré la caja abierta, los objetos regados en el suelo, pero había algo nuevo, una hoja de papel vieja, arrugada, con una frase escrita a mano: nunca debimos tomarlo. Pensé que alguien había entrado a la casa. Cambié cerraduras, instalé cámaras, incluso hablé con un policía retirado que vive en la calle Hacienda de la Gavia. Me dijo, medio en broma, que si yo fuera él, me desharía de esas piezas, que hay cosas que no deberían salir de donde están, no por maldiciones, sino porque cuando uno roba lo sagrado, algo lo sigue. No le hice caso. Lo que hice fue más estúpido. Decidí devolverlo. Llevé las piezas en una mochila hasta el centro. Mi plan era simple. Las dejaría frente al museo con una nota anónima. Pero cuando llegué a la avenida Reforma, algo pasó. Sentí como si el aire se volviera denso, como si alguien caminara detrás de mí. Crucé por Paseo de la Reforma y noté que un hombre con chamarra de mezclilla me seguía. Me detuve. Él se detuvo. Lo enfrenté. No había nadie. Abrí la mochila. La figura del jaguar estaba rota, como si hubiera estallado desde dentro. Corrí hasta un callejón, tiré todo en un bote de basura y regresé a Naucalpan con la sensación de haber cometido un error irreversible. Esa noche fue la primera vez que soñé con el museo. Un sueño vívido, yo caminando solo por la sala Mexica, con las vitrinas vacías. De pronto, una voz me hablaba en náhuatl, aunque no entendía nada, y luego aparecían hombres en trajes de los años 80, cubiertos de tierra, gritando que no había vuelta atrás. Desde entonces, los sueños no pararon. A veces no podía dormir más de 3 horas. En el trabajo, me distraía, respondía mal, y terminé perdiendo mi empleo. Me aislé por completo. Ya no salía al mercado sobre ruedas. Ya no iba al Oxxo por mis cervezas de los viernes. Ni siquiera me atrevía a subir a la azotea. Algo me decía que había dejado escapar una verdad que no quería ver. Un día, encontré un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro había una sola foto, una toma aérea de Jardines de San Mateo, marcada con tinta roja en un punto específico, mi casa. Atrás, alguien escribió: el museo está donde empieza el olvido. Fue entonces que entendí. Mi papá no escondió las piezas porque quería conservarlas. Las escondió porque no podía dejarlas ir. Porque después de ese robo, su vida cambió para siempre. Yo también había cambiado, pero a diferencia de él, no pensaba morir con ese peso encima. Contacté a una restauradora que conocí en una exposición. Le conté la mitad de la historia. Le dije que había encontrado unas piezas antiguas y que quería entregarlas sin involucrar a nadie. Aceptó ayudarme. Nos citamos en la cima del Parque Naucali, en el área de los Ahuehuetes, justo al atardecer. Cuando le entregué lo que quedaba del sello de obsidiana, su cara se transformó. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con un tono casi maternal, como si no quisiera saber realmente la respuesta. De una historia que nunca debió comenzar. No volví a saber de ella, pero los sueños pararon, y los pasos en la azotea también. Vendí la casa y me mudé a un departamento en Tlalnepantla, pequeño, sin historia, sin sombra. Algunas noches todavía me despierto con la sensación de estar rodeado por vitrinas vacías, pero me basta con encender la luz y ver las paredes lisas, sin fotos, sin secretos. No busco redención, solo quiero que, si alguien más encuentra esos objetos algún día, no cometa mi error, porque algunos museos no están en vitrinas, ni tienen boletos de entrada. Algunos viven en las casas, en las familias y en los silencios. Trabajar de noche en un Oxxo no es para todos. Algunos no aguantan las horas muertas, otros se cansan del insomnio, y unos más, los que sí saben, lo dejan porque no quieren estar en el mismo lugar cada madrugada con la misma gente rara. Pero yo, la neta, no tenía opción. Era 2019 y me urgía el dinero. Vivía con mi mamá y mi hermana en San Mateo Nopala. Pero la tienda donde me asignaron estaba en Lomas Verdes, justo en la esquina de la avenida López Mateos y la calle del Instituto Thomas Jefferson. Buena zona, decía todo mundo. Tranquila, decían. Pero tranquila no quiere decir segura. Eso lo aprendí en cuanto comencé el turno nocturno. Mi horario era desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Llegaba media hora antes, me ponía el gafete, recibía el turno y me preparaba para una noche larga. Casi no había clientes después de las 12. Puro chofer de aplicación, uno que otro borracho que salía de antros de Satélite o del Toreo, y a veces, policías que pasaban por café.
Pero también estaba él, el franelero, no sé cómo se llamaba. Todos le decían el chino, por su cabello alborotado y los ojos un poco rasgados. Tendría unos 50 y tantos años, siempre con un chaleco naranja lleno de manchas y una gorra deslavada que parecía no haberse quitado en años. Su risa era escandalosa, como de caricatura, y caminaba con una cojeada leve, arrastrando el pie izquierdo. Llegaba como a las 9:30 de la noche y se quedaba hasta pasadas las 2. Nunca molestaba, al contrario, ayudaba a los clientes a estacionarse frente a la tienda, cuidaba los coches, y si veía a alguien borracho, lo ayudaba a subir al taxi o llamaba a la patrulla si veía broncas. A mí me daba confianza, incluso me traía tamales de vez en cuando. «Pa' que no se te enfríe la panza», decía. Una madrugada de jueves, cerca de las 3, no llegó. Fue la primera vez que lo noté ausente. Esa noche hubo movimiento raro. Una señora entró a la tienda corriendo, diciendo que un coche la venía siguiendo desde la zona de El Copal. Otro tipo, con chamarra de motociclista, dejó una mochila en el baño y nunca regresó. Llamamos a la policía, claro, pero nunca supimos qué pasó. El viernes, el chino regresó. Actuaba igual que siempre, como si nada, pero algo en su mirada había cambiado. Más callado, más observador, como si pensara algo constantemente pero no lo dijera. «¿Todo bien, chino?», le pregunté. Me respondió con una sonrisa de esas que no llegan a los ojos, fría, controlada, inquietante. Después de eso, comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Se quedaba más tiempo de lo normal. Entraba a la tienda aunque no comprara nada, y se quedaba viendo las cámaras detrás de mí, como si buscara a alguien. Un día, me preguntó cuántas veces iba al baño en el turno. Le dije que no sabía, que a veces 1 o 2. Me contestó: «Nomás para saber, hay que cuidar los huecos». Esa frase se me quedó grabada. ¿Los huecos de qué? ¿De tiempo? ¿De vigilancia? No lo entendí, pero algo no me gustó. Pasó una semana. Una noche, llegó una chavita como de unos 25 años. Venía en chanclas, shorts y sudadera. Se notaba nerviosa. Compró un Gatorade y se quedó sentada afuera, pegada a la vitrina. Cuando le pregunté si necesitaba algo, dijo que estaba esperando un Uber. «Pero no me quiero mover de la luz», me dijo. Minutos después llegó el chino. La vio, la saludó, pero ella ni lo volteó a ver. Él se quedó parado, con las manos en los bolsillos, viéndola como si la conociera. Yo salí y le dije: «Chino, déjala en paz». No respondió, solo levantó las manos como diciendo: «No hice nada», y se fue caminando por la banqueta, sin su risa habitual. La chava me pidió quedarse ahí hasta que llegara su coche. Cuando se subió, me dijo en voz baja: «Ese señor me seguía». Me bajé de la combi porque no me gustaba cómo me veía. Me bajé y él también se bajó. Me quedé helado. Era la primera vez que alguien decía algo así de «el chino». Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Pasaron 3 días. Era lunes por la noche. Una patrulla se detuvo frente a la tienda y bajaron 2 oficiales. Pensé que venían por café o cigarrillos, pero se acercaron directamente al mostrador. «Buenas noches, joven. ¿Tú trabajas siempre en la madrugada?» «Sí, ¿por? ¿Conoces a un franelero, chaparrito, pelón de los lados, con gorra gris?» «Sí». «¿El chino?» Se miraron entre ellos. El que hablaba sacó una libreta. «¿Lo viste este fin de semana?» «No, creo que desde el jueves no viene. ¿Está bien?» El otro oficial soltó una risa seca. El primero fue más directo. «Lo acabamos de detener. Lo están vinculando a proceso por el asesinato de 2 mujeres. Una de ellas desapareció aquí cerca, en Río Hondo. La otra en San Andrés Atoto. Las cámaras del Chedraui lo ubicaron cerca de los sitios». «¿No notaste nada raro?» Mi boca se secó. No supe qué decir. «No, siempre fue tranquilo. Ayudaba con los coches, cuidaba a la gente». El oficial cerró la libreta y me dio una palmadita en el hombro. «Por eso lo atraparon, porque nadie lo pensaba capaz. Cuídate, chavo, a veces uno no sabe con quién está hablando». Se fueron. Yo me quedé parado, sin moverme, sin entender bien lo que acababa de oír. Esa noche, la tienda se sintió más fría que nunca. Después supe más por chismes entre empleados de la zona, que al chino lo agarraron en un hotelito barato en Echegaray, que tenía en su cuarto pertenencias de las víctimas, un collar, un bolso, hasta una blusa, que una de las mujeres había sido vista entrando a la tienda una noche de viernes, y que al salir, él la siguió.
Nunca supe los detalles completos. Nunca salió en los periódicos grandes. Pero algo se me quedó tatuado en el cuerpo. Yo lo conocía. Yo hablaba con él todas las noches. Él sabía mis horarios. Sabía cuándo me metía al baño. Sabía que estaba solo. Y a veces, todavía me pregunto, si las cosas hubieran sido diferentes, si no llegaba alguien a tiempo, si no le caía bien, si no lo confrontaba esa vez con la chavita, ¿yo hubiera sido la siguiente? No volví a trabajar en turnos nocturnos. Ahora solo entro en la tarde, cuando el sol todavía cubre las vitrinas. Porque en la noche, en esa esquina de Lomas Verdes, las sombras ya no me parecen vacías. Mi nombre es Héctor. Durante años, viví sin sobresaltos mayores en Naucalpan, aunque la vida no era fácil, sobre todo en San Francisco Chamapa. Los cerros allá no son solo montañas, son cuerpos dormidos que, con la lluvia suficiente, despiertan con hambre. Tenía 20 años cuando ocurrió, pero me acuerdo de todo con precisión quirúrgica, como si mi memoria supiera que tenía que retener cada segundo. Fue en septiembre, durante las lluvias, cuando acompañé a mi tío Margarito, bombero de oficio y hombre terco como pocos, a revisar un deslave en uno de los cerros que dan a las calles empinadas del barrio. Mi madre me rogó que no fuera. Esos cerros tragan gente, dijo, refiriéndose a una leyenda que repetía sin saber si era verdad. Pero yo no le creía a las leyendas. Era joven, bruto, y quería sentirme útil. Todo comenzó cuando el radio del cuartel de bomberos empezó a sonar insistentemente. Un vecino reportó que una parte del cerro tras su casa en la calle cerrada de los Cipreses había comenzado a humedecerse de manera extraña y que la tierra hacía un ruido como de olla hirviendo. Nadie más quiso ir. Solo mi tío, que ya bordeaba los 50 y que conocía esos caminos como la palma de su mano, me invitó a acompañarlo y yo acepté, sintiéndome hombre por primera vez. Salimos bajo una llovizna tenue. Las calles estaban vacías, salvo por algunos perros que se guarecían bajo los techos de lámina. El agua caía sin prisa, pero constante, empapándolo todo. El barro comenzaba a asomar entre las grietas del pavimento. La camioneta de los bomberos apenas logró trepar la cuesta de acceso. Nos bajamos unas cuadras antes de la casa del reporte. La tierra olía a humedad y a raíces podridas. El cielo, gris plomo, parecía aplastar el mundo. Recuerdo que mi tío cargaba una pala, una lámpara y una radio que chispeaba por la estática. Caminamos en silencio hasta llegar al patio trasero de la casa, donde el cerro asomaba como un muro dormido. «Escucha», me dijo, y escuché. Un sonido bajo, grave, como si la tierra respirara, como un zumbido húmedo, constante, latente. «Está suelto», dijo mi tío, pero no ha cedido del todo. Me pidió que me quedara en la parte baja, junto a un tambo de agua, mientras él subía por una vereda para revisar desde arriba. Encendió su lámpara y comenzó a ascender entre los matorrales mojados. Yo lo veía como quien ve partir a alguien hacia otro mundo, uno más espeso y traicionero. No habían pasado ni 5 minutos cuando lo escuché gritar. Corrí hacia donde estaba, pero solo alcancé a ver cómo el suelo bajo sus pies se deshacía. No fue un deslizamiento violento, sino un desmoronamiento casi silencioso, como si el cerro se lo hubiera tragado sin hacer escándalo. El lodo se lo llevó en segundos. Grité su nombre. Nada. Corrí hacia abajo, pero una luz menor cayó sobre el sendero y tuve que dar media vuelta. El barro se deslizaba como un río espeso, cálido, con pequeños fragmentos de ramas, piedras y lo que me pareció, aunque lo niego cada vez que lo recuerdo, un dedo. Llegué a la casa con la ropa hecha un trapo. Avisé por radio. Llegaron otros bomberos, patrullas, vecinos. La lluvia se intensificó y, por horas, peinaron el cerro con palas, lámparas y gritos. No encontraron su cuerpo. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. Lo único que recuperaron fue la lámpara, cubierta de barro, aún encendida. Desde entonces no puedo estar cerca de los cerros. No soporto el olor de la tierra mojada. Me causa náuseas, vértigo. A veces, cuando llueve, tengo la sensación de que algo debajo de mí se mueve. No me refiero a temblores, me refiero a respiraciones, a pulsos ocultos. Tuve que mudarme con mi madre a la zona de Tecamachalco, más urbana, lejos de los cerros. Conseguí trabajo en una gasera, revisando cilindros. A nadie le hablo de lo que pasó, pero siempre reviso las suelas de mis botas buscando barro que no debería estar allí.
Hace poco fui a Chamapa otra vez, solo porque la señora Leticia, una vecina de antes, murió y mi madre insistió en ir al velorio. Me acerqué a la zona del deslave, por curiosidad, por morbo, no sé. La casa seguía allí, aunque ahora estaba abandonada, y los vecinos decían que en las madrugadas se oían golpes sordos en el patio trasero. No me atreví a acercarme más, solo miré desde la banqueta. Entonces lo vi, la pala de mi tío, clavada en la tierra, como una tumba improvisada. Los psicólogos dicen que lo que siento no es miedo, sino culpa, que me reprocho no haber hecho más. Pero ellos no estaban allí, no saben cómo el barro se mueve como un animal, no saben que San Francisco Chamapa tiene tierra traicionera, tierra que guarda cosas, tierra que no las devuelve. Desde esa noche, cada vez que llueve, duermo vestido, con las botas puestas y las llaves en el bolsillo, porque si algo he aprendido, es que la tierra no avisa, solo se abre, y cuando lo hace, no grita, solo traga. Nunca había sentido tanta impotencia. Verlo pudrirse en vida y no poder hacer nada fue como tener las manos amarradas mientras alguien a quien quieres se ahoga en un balde frente a ti. A Daniel lo mataron poco a poco, aunque nadie lo acepte. No fueron cuchillos ni balas. Fue algo más lento, más sucio, indiferencia, negligencia y trámites. Todo empezó un martes. Me acuerdo bien porque habíamos quedado de vernos en el Oxxo de San Mateo, el que está cerca de Avenida 1 de Mayo. Daniel llegó caminando raro, como encorvado, con una mano en el abdomen. Le pregunté si estaba bien, y solo me dijo que algo le estaba doliendo desde hace días, que ya había ido al médico y le habían dicho que era estrés, que tomara agua y no comiera irritantes. Otra vez gastritis, me dijo, pero su cara no era la de alguien con gastritis. Estaba pálido, sudoroso, con la mirada perdida. Fuimos a comer a una fonda en el Molinito, pero apenas tocó la sopa. Me pidió que lo acompañara al baño. Vomitó bilis. Me alarmé. Le dije que fuéramos al hospital. Él, como todos los que no tienen seguro, se resistió. Me van a tener horas ahí, y me van a mandar a casa otra vez, murmuró. Insistí. Terminamos en el Hospital General de Naucalpan. Nos sentamos en la sala de espera, y ahí empezó el calvario. 2 horas para que lo pasaran a triage, una más para que lo viera un médico. Le tomaron la presión, le dieron un suero con paracetamol y lo regresaron con nosotros. Colitis, dijeron. Ni siquiera lo tocaron bien. No lo revisaron más que con la vista. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche, Daniel estaba peor. No podía dormir del dolor y su abdomen empezaba a verse inflamado. Se la pasaba doblado, gimiendo bajo. Lo llevamos a la Cruz Roja de Satélite, luego al IMSS de Loma Linda, luego al Hospital de Traumatología en Avenida 16 de Septiembre. En todos lados, el mismo diagnóstico: estrés, colitis, ansiedad. Un psicólogo incluso nos dijo que quizá estaba somatizando su angustia. Yo veía cómo Daniel se consumía. Bajó de peso como si lo estuvieran secando desde adentro. Los ojos se le hundieron, la piel se le llenó de manchas. Ya ni siquiera se quejaba del dolor, solo cerraba los ojos y apretaba los puños. En una de esas madrugadas, su hermana me llamó llorando. Ya no puede orinar y tiene fiebre. Fuimos al hospital de zona en Gustavo Vaz. Esta vez entró por urgencias. Le hicieron estudios, pero de nuevo, nada concluyente. Le dijeron que lo mandarían a psiquiatría si no mostraba mejoría. No hay evidencia orgánica de algo grave, repitieron. Yo no supe qué hacer. Me sentí tan inútil. Grité, reclamé, me pelearon, me sacaron. A Daniel lo dejaron en observación y al día siguiente, su mamá me dijo que había entrado en shock. Le estaban haciendo una laparotomía exploratoria. Murió en quirófano. Obstrucción intestinal severa, peritonitis avanzada. Eso fue lo que encontraron cuando ya era demasiado tarde. Desde entonces no puedo dormir bien. Me acuerdo de los pasillos fríos, del olor a cloro, de las salas llenas de cuerpos esperando atención, como ganado en un matadero. Me acuerdo de su cara deshecha por el dolor y de los ojos de los doctores, vacíos, sin empatía, entrenados para mirar sin ver. Pensé en demandar.
Fui al Ministerio Público, a Derechos Humanos, a la Comisión de Arbitraje Médico. Me tomaron la declaración, archivaron los papeles, me dieron números de folio, nada más. Las personas que pudieron haber salvado a Daniel siguen atendiendo a más pacientes, siguen recetando paracetamol a quien tiene el estómago reventándose. A veces paso por el hospital y me detengo, me quedo viendo la entrada. No quiero entrar, no quiero buscar pelea, solo me quedo parado, como si pudiera ver a Daniel salir de ahí caminando de nuevo, con esa risa suya entre burla y alivio. Pero no, solo veo ambulancias, camillas, personas con cara de derrota. Me enfermé, me empezó a doler el estómago, no comía bien, no dormía. Un día terminé en urgencias, el mismo hospital. Me senté en la misma banca de plástico duro, vi pasar a los mismos camilleros, a los mismos enfermeros que no reconocen mi cara ni la de Daniel. Y ahí, en medio de esa sala blanca y ruidosa, me di cuenta de que el verdadero terror en este país no son los fantasmas, son los vivos, son los sistemas, son las personas que un día deciden que tu vida no es lo suficientemente urgente como para salvarla, que tu dolor es una exageración, que morirte será culpa tuya por no cuidarte. Salí sin que me atendieran. No tenía ganas de que otro médico me dijera que era psicológico. Hoy no me duele el estómago, pero sí cargo una rabia que me carcome desde dentro. Daniel no murió por una enfermedad rara ni por un accidente inevitable. Murió porque nadie quiso verlo. Y yo estuve ahí. Lo vi consumirse. Lo acompañé a cada sala, a cada fila de espera, a cada diagnóstico absurdo. La última vez que me vio, apenas pudo levantar la mano. Tenía los labios resecos, la piel amarilla, los ojos llenos de un miedo que no se dice con palabras. Y yo, sin poder hacer nada, me quedé mirando cómo lo subían en esa camilla sin nombre. Me quedé con la culpa de no haberlo obligado a quedarse desde el primer hospital, de no haber gritado más fuerte, de no haber amenazado con prender fuego a todos si no lo operaban. Me quedé con la impotencia. Y ahora, cada vez que alguien me dice que está enfermo, cada vez que alguien me dice que solo es estrés, me tiemblan las manos, porque ya no creo en doctores, porque sé que los hospitales están llenos de diagnósticos equivocados y muertes invisibles, porque los fantasmas no son los que aparecen en la noche, sino los que dejamos morir de día frente a todos. Y aún así, nadie ve nada. San Esteban nunca fue una colonia elegante. Las casas, casi todas con portones oxidados, bardas altas con vidrios rotos incrustados en la cima, y calles que se llenaban de agua con las primeras lluvias, parecían haber sido abandonadas por el progreso. Aún así, era mi hogar. Llevaba ahí toda mi vida, igual que mi mejor amigo, Julián. Julián era de esos amigos con los que compartes todo. La infancia, los cigarros escondidos detrás del campo de fútbol, las primeras pedas con caguamas frías y la eterna sensación de que la vida nos estaba pasando por alto. Hasta que un día dejó de ser tan simple. Todo cambió la tarde que Julián me confesó que se había enamorado de la esposa del vecino. Del gavilán, güey, me dijo una tarde mientras tomábamos cerveza afuera de la tienda, con la banqueta caliente aún por el sol. De su esposa, de la señora Marta. Pensé que estaba bromeando. El gavilán era un tipo callado, siempre con cara de que algo le molestaba. No era muy sociable, pero se sabía que tenía negocios turbios. Nadie se metía con él, ni con su casa, ni con su vieja. ¿Estás pendejo? ¿Sabes quién es ese cabrón? Le solté, en voz baja, mirando hacia la calle por si alguien nos escuchaba. Sí sé, pero ella también quiere. Me busca, me escribe. Julián no era guapo ni simpático, pero tenía una forma de hablar que te envolvía. A veces hasta a mí me hacía dudar de mis propios juicios. Me enseñó unos mensajes. Eran reales, cortos, discretos, pero había algo íntimo, algo que delataba que ella también estaba jugando con fuego. Las cosas se salieron de control rápido. Empezaron a verse a escondidas, primero en la calle, luego en casa de Julián, cuando la mamá se iba a trabajar. Yo no estaba de acuerdo, pero tampoco tenía los huevos para detenerlo. Al principio parecía un juego, una historia que contar con risas nerviosas. Pero algo me decía que el gavilán sabía. No era paranoia. Era el modo en que nos miraba cuando pasábamos frente a su casa, con los ojos clavados, sin pestañear. Una noche todo explotó. Era viernes. Yo había llegado a casa tarde después de ayudar a mi tío en su taller. Apenas me había sentado a cenar cuando sonó el teléfono. Era Julián.
con la voz agitada, casi llorando. «Güey, vente ya, estoy en el callejón, junto a la barda de los perros, rápido». No pregunté nada, me puse los tenis y salí corriendo. El callejón estaba a media cuadra de la casa del gavilán. Lo encontré con la cara ensangrentada, la camisa rota y temblando como nunca lo había visto. «Nos cachó, cabrón. Me metí a su casa porque Marta me lo pidió. Dice que él se iba a ir al centro, pero no se fue». «No mames», le dije, sujetándolo del brazo. «Me encontró en la sala». Se le fueron los ojos, güey. Sacó un cuchillo y me correteó por toda la casa. Marta intentaba detenerlo, pero algo le pasó, algo le tronó en la cabeza. Nos quería matar a los dos. Lo llevé hasta mi casa sin decirle nada a mis papás. Le limpié como pude y le di un suéter viejo para que se cambiara. Esa noche se quedó en mi cuarto, sin hablar, mirando al techo. Yo tampoco pude dormir. Sentía que todo lo que habíamos vivido juntos se había desmoronado. A la mañana siguiente, nos enteramos que Marta había sido llevada al hospital con heridas menores. El gavilán no fue arrestado. Según la versión oficial, fue un incidente doméstico y nadie quiso meterse más. En el barrio todos supieron, pero nadie dijo nada. Como siempre, el tiempo pasó, pero nada volvió a ser igual. Julián empezó a cambiar. No salía, no hablaba. Lo único que decía, de vez en cuando, era: «Yo lo vi, güey. Vi cómo me miró cuando me escondí detrás de la puerta. No me mató porque Marta se le colgó del brazo, pero me vio. Sabía que estaba vivo y no le importó. Quería matarme igual». Yo trataba de animarlo, de invitarlo a la cancha, a las retas, al tianguis, pero no había caso. El miedo lo había carcomido por dentro, y lo peor era la culpa, porque aunque ella sobrevivió, el gavilán no la volvió a dejar sola, nunca más. La tenía vigilada todo el día, todo el tiempo. Había cámaras en su casa, rejas nuevas, una segunda chapa en la puerta, y lo más raro, la otra puerta. Una noche salimos a caminar. Julián me llevó al callejón por donde había escapado. Me pidió que me fijara bien en la barda. En el extremo derecho, casi invisible, había una pequeña puerta metálica, con un candado oxidado. ¿La ves? Esa puerta no estaba antes, la puso después. Dice que es para los perros, pero no tiene perros. Nunca ha tenido. Me acerqué. El candado era viejo, pero la pintura de la puerta era reciente. Verde oscuro, como de reja escolar. Tenía un número grabado, como si fuera parte de algún sistema, pero no reconocí el patrón. «Desde esa noche», me dijo Julián, sin mirarme, «me siento observado, no por él, por eso, lo que sea que hay detrás de esa puerta». Marta ya no me habla, me bloqueó, no la culpo, pero algo no quedó bien, como si lo que hicimos hubiera abierto algo más. Una madrugada me despertó el timbre, era Julián. Descalzo, empapado por la lluvia, con la cara demacrada. «Fui», me dijo, con los ojos rojos. «¿A dónde, cabrón?» «A la puerta». La abrí. Me lo llevé adentro. Tiritaba de frío y delirio. Le di un cobertor y lo dejé hablar. No me interrumpí ni una vez. Estaba borracho. Tomé para agarrar valor. Fui en la madrugada. Forcé el candado con una barreta. La puerta se abrió con un rechinido horrible. Y había un túnel. Sí, un túnel, güey. Un pasillo largo, angosto, como de cemento crudo. Había cables colgando, luces viejas. Bajaba en espiral. ¿Y bajaste? Sí, como 20 escalones. Y luego escuché una voz, no de Marta, ni del gavilán. Una voz de niño, pero llorando. Me gritaba: «¡Ayúdame!». Corrí como nunca. No supe si creerle, pero su cara decía la verdad. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente volví al callejón. La puerta seguía allí, con el candado colgando, pero alguien le había echado soldadura. Ya no se podía abrir. De eso hace casi 4 años. Julián se fue del barrio. Vive con su hermana en Coacalco. Yo no lo culpo. A veces me manda mensajes. Dice que ya no sueña con Marta, pero que aún se despierta a las 3, siempre a la misma hora. Yo sigo en San Esteban. Paso por esa puerta cada vez que voy por las tortillas. El candado oxidado, el número grabado, la sensación de que detrás de ella aún hay algo. Y a veces por la noche, cuando todo está en silencio, creo escuchar a alguien llorar. Esa noche, mi perro empezó a ladrar hacia el cerro. No era un ladrido común, era de esos que desgarran, que salen con el lomo erizado y el cuerpo apuntando a algo invisible. Me acuerdo bien porque fue justo después de la última lluvia fuerte de septiembre.
El lodo ya llevaba días acumulándose entre las calles empinadas de la colonia Altamira, allá en Naucalpan, donde los cerros no son lujos ni paisajes, son amenazas silenciosas. Yo me llamo Darío, tengo 38 años y trabajo como técnico en refrigeración. Vivo con mi madre y mi perro Cacique, un pastor belga que me ha acompañado desde hace más de 7 años. Esa noche, todo parecía normal. Habíamos cenado caldo de pollo con arroz y mi madre ya se había ido a acostar. Cacique estaba inquieto desde la tarde, husmeando con insistencia cerca de la puerta trasera, la que da hacia el patio que colinda con la cañada. Casi a las 11, lo escuché ladrar con furia. Salí con la lámpara y lo encontré pegado a la reja, mirando hacia la nada, hacia el monte oscuro. Le dije que se calmara, pero no me obedecía. Entonces, lo escuché. Un estruendo seco, como un desgarrón de la tierra, y después, el rugido. No sé cómo describirlo. No era el sonido de un motor, ni de un animal, ni del viento. Era como si la montaña hubiera gruñido. Y después, vino el silencio. Corrí a meter al perro, pero antes de lograrlo, vi cómo el cerro se partía, literalmente. Como si la lluvia de los últimos días hubiera reventado un punto de tensión, y la tierra, cansada, decidió soltarse. Una casa, la de los Jiménez, creo, desapareció de golpe. Ni un grito, ni una advertencia. Solo fue absorbida por una mezcla de tierra, piedras y madera, que se la tragó como si nunca hubiera estado ahí. No sé qué me pasó, pero corrí hacia allá. Salté la reja de la parte trasera, bajé por el callejón que bordea la cañada, resbalándome en el barro, con la lámpara alumbrando apenas unos metros adelante. El lodo ya se había llevado un poste de luz y había sumido 2 coches en un cráter improvisado. Escuché a alguien gritar nombres: Lucía, Carmela. Alguien más lloraba, arrodillado en el lodo hasta la cintura. Eran vecinos. Todos los que pudimos nos acercamos, tratando de ayudar, de escarbar con las manos, de hacer algo. Pero el lodo no perdona. Las botas se me quedaron atrapadas 2 veces. La segunda, estuve a punto de no salir. Sentí como el barro me succionaba, como si no fuera tierra sino una criatura que respiraba. Un vecino, el Toño, me ayudó a salir con un lazo que trajo de su troca. Cuando me saqué del lodo, mis piernas temblaban, los dientes me castañaban. Y entonces vi la casa de los Romero, inclinada como una muela podrida a punto de caer. En segundos, la base cedió y cayó, arrastrando cables, ladrillos, vigas. Volvimos a correr, ya no para ayudar, corrimos para sobrevivir. La policía y los bomberos llegaron unos 20 minutos después, demasiado tarde para los Jiménez, los Romero y un niño que decían estaba solo en una casa más abajo. No encontramos nada esa noche, solo pedazos de cosas, una muñeca sin cabeza, un refrigerador partido a la mitad, una foto mojada de una primera comunión. Al amanecer, el desastre era claro. Las noticias llegaron con sus cámaras y micrófonos. Dijeron que había sido un deslave provocado por la saturación de agua en el subsuelo, que la construcción irregular había debilitado las laderas, que no había manera de preverlo, aunque todos sabíamos que era mentira. Lo habíamos previsto por años, con cada lluvia que bajaba más rápido y con más fuerza. Pasaron los días, se llevaron los escombros, reconstruyeron una barda de contención y algunos intentaron volver. Yo no pude. Algo dentro de mí cambió esa noche. Cacique dejó de ladrar hacia el cerro. Ya no salía al patio, solo se quedaba frente a la puerta, en silencio. Y yo empecé a soñar, no sueños como los de antes. Estos eran diferentes. En ellos no había figuras ni voces, solo lodo, oscuro, denso, imparable. Me veía a mí mismo atrapado, como esa noche, pero esta vez no salía. Escuchaba el mismo rugido, cada vez más cerca. A veces me despertaba con la sensación de estar masticando tierra. Un día, intenté hablar de esto con mi madre. Le conté lo del rugido, del miedo que no se me quitaba, de cómo sentía que el cerro nos estaba advirtiendo algo. No es el cerro, me dijo sin mirarme. Es la gente que vive en él. Pensé que hablaba de los vecinos, pero no. Ella se refería a los que construyen sin permiso, los que desvían las corrientes naturales del agua, los que excavan donde no deben. Me dijo que cuando su padre era joven, allá por los años 40, también hubo un deslave, y que entonces también se habló de un estruendo, que eso no lo provocaba solo la lluvia, sino el castigo de la montaña. No le creí del todo.
Pero desde entonces empecé a fijarme más en lo que pasaba en el cerro. Vi cómo, a los pocos meses, otra obra comenzó más arriba. Una constructora levantó casas ecológicas con vista a la barranca, diciendo que todo era seguro, que tenían estudios. Pero nadie de los que vivimos la noche del deslave les creyó. Solo los nuevos compraron. Gente con dinero, que no preguntó por lo que había pasado, que no quiso saber. Cacique murió hace 6 meses. Ya estaba viejo, pero fue repentino. Lo encontré acostado en el patio, mirando hacia el cerro, como lo hacía antes. Desde entonces, mis sueños regresaron, y el rugido también. No lo he vuelto a escuchar con los oídos, pero lo siento. A veces, cuando estoy en la cocina y la lluvia empieza a sonar fuerte en las láminas del vecino, cuando el agua corre por las coladeras como si huyera de algo, en esos momentos, me llega una vibración por la planta de los pies. Una advertencia. La casa está intacta, pero la tierra que la sostiene no. Hoy desperté con una notificación en el celular. Pronóstico de lluvia intensa durante las próximas 72 horas. Mi madre ya está empacando unas cobijas. Yo ya cargué gasolina en la camioneta. No vamos a esperar a que nos vuelva a tocar. Porque si algo aprendí esa noche, es que el cerro no ruge en vano. Y cuando lo hace, se lleva lo que encuentra.